Hola a todos, ¿qué tal? Hoy quería hablar de la diferencia entre dos conceptos que son importantes a la hora de cuantificar la incapacidad sobreviniente, que es el concepto de incapacidad genérica y el concepto de incapacidad específica. Algo que en las pericias que se hace en sede civil muchas veces no se diferencia, no se tiene en cuenta. Para esto me voy a basar en un caso del año pasado. Fue resuelto por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino. Ustedes lo van a tener en el material complementario. Lo interesante de este caso es un accidente de tránsito donde el actor iba en una motocicleta y fue embestido, eh, demandó y además citó en garantía a la aseguradora. En primera instancia obtuvo sentencia favorable por una suma de 2.124.291 pesos en concepto de capital indemnizatorio, de capital de condena, y además los intereses a la tasa pasiva digital, es decir, a la tasa pasiva más alta que paga el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos. Y en la Cámara, cuando se apela a este fallo por la demandada, uno de los temas que se critica, uno de los agravios, es la cuantificación de la incapacidad sobreviniente. No es el único tema objeto de agravio, pero nos vamos a centrar en en esta oportunidad. Y acá la vocal preopinante, eh, que fue la que hizo el voto, porque se compartió el criterio de ella. Es muy interesante el análisis que hace. Por un lado, como una de las críticas que se hace es respecto de la utilización de fórmulas matemáticas. La vocal sostiene que no, que las fórmulas matemáticas son útiles para cuantificar el daño, eh, que no se las puede descalificar, que se las debe aplicar, aunque eso no quiere decir que se tenga que seguir estrictamente el resultado, pero lo que ella plantea es que encontró inconsistencias en la determinación que se hizo del porcentaje de incapacidad. Y fíjense ustedes que el porcentaje de incapacidad fue establecido en un 25%. 25%. Y ese porcentaje de incapacidad es muy importante porque es uno de los elementos, uno de los parámetros que se va a tener en cuenta a la hora de aplicar las fórmulas. Sea la fórmula Ciarri, como se hizo en este caso, sea la fórmula Boto, sea la fórmula Méndez, o incluso, con más razón, si se llega a aplicar el método de cuantificación de valor por punto de incapacidad. De vuelta, el porcentaje de incapacidad es fundamental al efecto de obtener un monto de la incapacidad sobreviniente. Y entonces lo que la magistrada entiende es que esa incapacidad genérica del 25% no equivale a la incapacidad laborativa específica. Y antes de seguir con el tema o con el caso concreto, voy a tratar de explicar este concepto. La incapacidad genérica es la incapacidad, digamos así, promedio, la incapacidad que cualquier persona tiene al sufrir determinado daño, independientemente de las tareas productivas que realice, independientemente de su actividad laboral o económicamente valorable. Porque no nos olvidemos que cuando hablamos de incapacidad sobreviniente, y más aún con el nuevo código, estamos tratando de resarcir un daño material, estamos tratando de resarcir
el menoscabo en la actitud de realizar actividades productivas o económicamente valorables. No estamos resarciendo o buscando resarcir todo menoscabo en la calidad de vida, sino solamente el referido a la aptitud de realizar labores productivas o económicamente laborables, sea que se cobre un sueldo por ellas, sea que se obtengan ingresos por ellas, o sea, por ejemplo, para dar un caso, la labor del ama de casa, que si bien no cobra por lavar, planchar, cocinar y limpiar la casa, realiza una actividad que es económicamente valorable, en el sentido de que si ella no lo hace, si ella o él, porque puede ser un amo de casas, si ella o él no lo hace, hay que contratar a alguien para hacerlo y pagarle. Entonces, acá estamos hablando de una incapacidad de carácter que tiene consecuencias patrimoniales, por decirlo así. Es una incapacidad que tiene consecuencias patrimoniales, es un daño material. Ahora bien, para dar un ejemplo bastante contundente, si yo pierdo el dedo meñique, eso me va a generar un porcentaje de incapacidad. Ustedes saben que en sede laboral los porcentajes de incapacidad están determinados, en sede civil no. Entonces vuelvo con el tema, si yo pierdo el dedo meñique de la mano derecha, eso me genera un porcentaje de incapacidad. Ahora, si un pianista, Bruno Gelber, Marta Argerich, pierde el dedo meñique, la incapacidad que sufre es mucho mayor, muchísimo mayor. Ahí tienen el caso de la diferencia entre la incapacidad genérica y la incapacidad específica. Porque la incapacidad específica tiene que ver con el tipo de tareas que se realiza. Ahora, también puede darse al revés. La incapacidad específica puede ser menor que la incapacidad genérica y es lo que, a juicio de la camarista, ocurre en este caso. ¿Por qué? Porque lo que ella plantea es que las tareas que se realizan no requieren, digamos, de el funcionamiento de los órganos afectados, porque es un empleado que trabaja en un peaje. Fíjense ustedes que el propio actor reconoce mantener la situación laboral a la actualidad e incluso continúa con la práctica del fútbol. No tiene nada que ver en este caso, pero dice que puede hasta jugar al fútbol. Entonces, la incapacidad médica genérica determinada en sede pericial es, teniendo en cuenta la tarea que realizaba el actor que trabajaba en un peaje, una incapacidad menor, porque le dificulta menos, digamos, menoscaba en menor porcentaje su aptitud para realizar esas actividades productivas que venía realizando. Entonces, por esa razón es que va a disminuir la indemnización por incapacidad sobreviniente en cámara. Entonces, define la incapacidad laborativa, que en primera instancia el perito la había determinado en 25%, la reduce a un 15%. Por supuesto que podemos discutir cómo llegó la juez a ese 15%, porque ustedes cuando lean la sentencia van a ver que directamente baja de 25 a 15% sin mayores explicaciones. La única explicación que nos va a dar cuando ustedes lean la sentencia es la índole de las tareas que realizaba esta persona y de que el mismo actor reconoce que mantiene su situación laboral a la actualidad. O sea que en definitiva la incapacidad sobreviniente que tiene es baja, así como le puso un 15%, le podía haber puesto menos. Este es un tema muy interesante según de qué lado a quien nos toque defender,
porque muchas veces va a ser muy importante pedirle al perito que discrimine entre incapacidad genérica e incapacidad específica, teniendo en cuenta la índole de las tareas que esta persona realiza. Tanto si vamos por el actor como por el demandado, por distintas razones, esta diferenciación puede ser muy importante, muy importante a tener en cuenta, y los montos en más o en menos pueden variar mucho según se tenga en cuenta este criterio u otro. Sepamos que el uso de baremos en sede civil, acordémonos, a diferencia de lo que ocurre en sede oficial, no tenemos baremos oficiales, sino que el perito va a utilizar alguno de los baremos de uso y práctica. Se supone que tiene que aclarar qué baremo utiliza, y es bueno que en los puntos de pericia se le pida que determine eso, es decir, incapacidad genérica, incapacidad específica, tipo de baremo que está utilizando, y si está evaluando la incapacidad total o solamente se está centrando en la incapacidad, lo que podríamos llamar la incapacidad laboral, o como decíamos hace un rato, lo que podríamos denominar también la incapacidad para realizar labores productivas o económicamente valorables. Entonces, por un lado tenemos que pedirle al perito que discrimine o que nos explique qué tipo de incapacidad está midiendo, y por otro lado, y es otra clasificación, si está midiendo la incapacidad productiva, digamos así, la incapacidad laboral, si es que lo está midiendo como incapacidad genérica o como incapacidad específica. En realidad, importa, lo que sería adecuado es que dictamine los distintos porcentajes de incapacidad todo en un mismo informe. No siempre se hace, les diría que casi nunca se hace, pero eso es lo que proporcionaría una mayor información, no solo entonces para evaluar la incapacidad sobreviniente desde el punto de vista laboral o productivo, sino también para evaluar el impacto de la incapacidad total en a la hora de cuantificar el daño extrapatrimonial, porque acordémonos que el daño extrapatrimonial no solamente es la afectación espiritual, la mortificación o la lesión en los sentimientos, sino que es el menoscabo o la disminución en la calidad de vida, la pérdida de posibilidades que esa persona tiene. Tomando este caso, supongamos que el actor jugara frecuentemente al fútbol como aficionado, por diversión, con sus amigos todos los sábados, y como consecuencia del daño no puede hacerlo. Eso es un menoscabo en su calidad de vida, un menoscabo en sus posibilidades vitales. Entonces, el perito podría dictaminar toda la incapacidad para realizar tareas productivas, la incapacidad específica para realizar esa tarea productiva y la incapacidad general. Sí, puede hacer esta actividad productiva, pero no puede jugar más al fútbol. Y bueno, no repercutirá en la indemnización por incapacidad sobreviniente, pero sí puede repercutir en la indemnización por daño extrapatrimonial. Espero se entienda esta cuestión, que muchas veces no es demasiado clara en las demandas, en las contestaciones y en las sentencias, y como siempre digo, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.